La justicia fue la pata cómplice más estratégica del terrorismo de Estado, porque con ella le garantizaron cierto sesgo de legalidad a sus acciones y sobre todo impunidad durante décadas. La justicia federal en nuestra región fue un ejemplo claro y nefasto de esto. Jueces y fiscales cómplices cuando formaron tribunales de guerra para juzgar a los detenidos desaparecidos sin ningún tipo de garantía. Jueces y fiscales cómplices ocupando puestos claves durante la democracia, retrasando los juicios precisamente. Además, no solo para ayudar a sus amigos, sino para protegerse a ellos mismos. La colaboración civil, especialmente de la justicia, porque la justicia rechaza los habeas corpus, permite que el ejército y las fuerzas comandadas por el ejército secuestren a las personas, las lleven a centros clandestinos, que en realidad no son tan clandestinos, porque en Mendoza, por ejemplo, funcionaban el D2 en la misma central de policía, es decir, en San Rafael funcionaba en el Palacio de Tribunales, es decir, en la casa departamental. Es decir, que sin la colaboración de la justicia, las Fuerzas Armadas y Seguridad no podrían haber actuado. Los jueces de la Corte que juraron por los estatutos beneficiaron en cada uno de sus fallos a el gobierno de la Junta Militar. Y los jueces en las distintas provincias, al no intervenir y dejar secuestrar personas y asesinarlas y torturarlas, también beneficiaron al aparato o a la maquinaria del terrorismo de Estado, que no se podría haber ejecutado en los términos y con las dimensiones que se ejecutó si no hubiera contado con esa complicidad de esos jueces. La dictadura, las nuevas detenciones pasan por otro lado, donde ya de las garantías ya anteriores que pueden existir están ya controladas. Esto de cómo el Estado se convierte en un unicato que controla todo. También la justicia, y en este caso la justicia federal también era controlada, subordinada a las disposiciones militares. La justicia de la época trabajó con los militares. No, el concepto era muy cerrado de sumisión a la decisión del gobierno militar. No sé si, no, me parece que no era debida. No debían tener ninguna obediencia los jueces. Lo que pasa que ya habían ensayado desde la represión en Tucumán el hecho de echar a jueces o fiscales que hicieran algún cuestionamiento. Y cuando lo practicaron a escala nacional, utilizaron jueces que se sometieron a esas decisiones, jueces, fiscales, etc. De lo cual seguramente puede llegar a saltar de que citen a algún funcionario judicial para que aclare qué papel tuvo que cumplir en esa época. Yo no me voy a extender en nombres, pero creo que lo que ya pasó en Mendoza adelanta esa situación. Bueno, se explica la continuidad de los jueces de la dictadura en democracia en las propias complicidades de los sectores económicos acomodados, que son generalmente los grupos de pertenencia de estos jueces. Es decir, estos jueces pertenecen a los grupos acomodados de la sociedad, fueron parte de la dictadura y después continuaron siendo jueces en democracia como una garantía de su propia impunidad. De hecho, no se retiran e intervienen y paralizan las causas en Mendoza para evitar que la responsabilidad propia, personal de ellos en la colaboración con la dictadura fuera dilucidada en un juicio. Entonces, esto hace que permanezcan en sus cargos, esto hace que obstruyan las causas, finalmente esto hace que estuviéramos a punto de quedarnos sin juicio en Mendoza y finalmente, gracias a la intervención de la Corte Suprema, se pudo establecer fecha de juicio y se pudo llevar adelante los juicios y no pudieron tapar el sol con las manos. Actualmente quienes están denunciados y que siguen en funciones, y esto es lo grave, son el doctor Otilio Romano, Roque Otilio Romano, Petra, son los dos que están en funciones y que están acusados y imputados por el doctor Bento. Esencialmente las causas que se les imputan a ellos son numerosísimos hechos, pero para que podamos entender las imputaciones esencialmente respecto de Miret y respecto de Romano, versan por las omisiones, en algunos casos, de realizar lo que a ellos como funcionarios públicos, fiscales y jueces les tocaba hacer. Hubo que esperar
30 años y nuevas condiciones políticas para que una vez eliminadas las leyes que amparaban a los represores fuesen derogadas y se pudiese avanzar en los juicios. Felizmente, a partir del 2003 hubo una recuperación de la política primero recuperación de la memoria, que es muy importante, porque eso nunca se perdió del todo. Intervinieron muchas asociaciones como las Madres y Abuelas, pero también hijos, también el CERS, también partidos de izquierda, incluso sectores del peronismo. Es decir, fue muy diverso en términos socioculturales el recuperar la memoria. Y a partir de ahí hubo una derrota efectiva en términos políticos de los sectores reaccionarios, tan pronto de las Fuerzas Armadas cuanto de la Iglesia y algunos sectores civiles. Ahí se abre lo que son ahora los procesos contra los genocidas que se están llevando con dificultad porque el Poder Judicial quedó mechado de rémoras de la dictadura y de jueces que si no bien eran de la dictadura estaban en los mismos términos ideológicos que los genocidas. En las provincias se notaba más todavía, pero pese a todas las dificultades, escarbando un poco las cosas, los jueces y los fiscales también empezaron a preocuparse porque de la investigación surgía la complicidad de ellos mismos. Algunos fueron a parar el Consejo de la Magistratura, otros para no perder la jubilación renunciaron unos días antes, y hubo toda una pequeña movida, un reencuadramiento, aunque la justicia no es una maravilla, ya por lo menos los peores personajes han desaparecido. Quedan todavía enquistados en algunas provincias, jueces federales que tendrán que explicar mucho. En ningún país del mundo ha habido la contundencia de la Argentina en reprimir la reacción. En el caso de la Argentina es donde con más intensidad se produjo ese cambio. El combustible de estas causas son los archivos y los legajos que tiene la CONADEP, la Secretaría de Derechos Humanos, y en este momento el organismo al que represento, que es el Archivo Nacional de la Memoria. Ahí está todo centralizado, y nosotros proveemos toda la información necesaria y todos los datos y toda la cantidad inmensa que se ha logrado recabar en los primeros 5 años, digamos, de todo esto que fueron de investigación y que fueron de búsqueda de datos en las cámaras federales, en las fiscalías federales, en las provincias, donde había realmente cientos y cientos de causas que estaban dormidas, que ni estaban en letra ni estaban en archivo, estaban ahí encajonadas. Estaban también todos los habeas corpus que las familias presentaban inocentemente con una esperanza de obtener algo. Y para sintetizar, esa búsqueda se transformó al día de hoy en 4.600.000 fojas digitalizadas. Hay un caso emblemático en nuestra región que marca el inicio de la caída de estos cómplices de la dictadura.